agradecemos la presencia del maestro, el consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, que nos acompaña esta tarde. Gracias. También nos acompaña el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, el maestro Jorge Chiquito Díaz de León. Gracias. Gracias también al maestro Octavio Macías Solís, que nos acompaña también esta tarde. Gracias. También está con nosotros la representante del partido, del Partido Movimiento Ciudadano, la doctora Marily Sánchez de Loera. Gracias, doctora. También nos acompaña la maestra Marta Mónica Román, representante del Partido Verde. Gracias. Por supuesto, a las y los estudiantes que nos acompañan, a mis compañeros los directores del Instituto Electoral. Y bueno, esta tarde que vamos a abordar, continuando con los trabajos que hemos venido desarrollando, está con nosotros el magistrado presidente, el magistrado José Ángel Yuen Reyes. Gracias, magistrado, por su presencia. Y bueno, me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular que, por supuesto, su amplia y vasta experiencia y formación profesional, pues nos podrá ilustrar seguramente del contenido de este tema. Miren, en breve, porque digo, son bastante lo que viene aquí relatado. Sin embargo, de su preparación académica podemos resaltar, él es candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. También tiene una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenida a la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral del Instituto del Estado de Zacatecas. Cuando me encomendaron esta plática, derechos políticos electorales con perspectiva de género desde la función jurisdiccional, pues para mí resultó un compromiso, porque cuando yo estuve aquí, estos temas no se manejaban como tal, han venido surgiendo una evolución a la que nos ha correspondido subirnos, tomar y conocer de las mismas, a efecto de que las mujeres y los hombres podamos entender que estamos en un nivel real de igualdad. Cuando yo trabajé en mis primeros espacios importantes, pues trabajé en la legislatura, les digo, y encontré una legislatura con 28 hombres y 2 mujeres. Situación completamente desproporcional. Cuando después estábamos en la Ciudad de México, nos tocó andar en la corte, vimos una corte con 9 hombres y 2 mujeres. Situación que se ha ido abatiendo poco a poco en esta situación, con todos los cambios en la normatividad que hay. Y en el específico de los temas que les contaré, pues nos corresponde ver cómo interpretamos en el tribunal. Básicamente voy a tomar casos de mi ponencia, no quiero hablar a nombre de las otras magistraturas como tal, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de trabajar y de desenvolver y desarrollar los asuntos que no son turnados. Cuando tuvimos la oportunidad de estudiar para prepararnos como secretarios de juzgado, nos preguntó el juez de Durango, que cada asunto que nos llega es un problema. Y un problema tiene diversas formas de ser solucionado. Corresponde a cada uno de nosotros buscar la mejor solución a ese problema, la solución más aplicable y la solución que venga a satisfacer de una mejor manera nuestro trabajo, nuestra forma de ver nuestro concepto jurídico y nuestra forma de ver el mundo. Pero en los órganos colegiados somos, en el caso del tribunal debemos ser 5 magistrados, y en el caso, ahorita hay una vacante,
o podemos ser 3 magistrados, como en la mayoría de los tribunales electorales, y esto implica que es un órgano colegiado. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar en cualquier órgano jurisdiccional y les toca ser auxiliar, secretario de estudio y cuenta, magistrado como tal, tienen que tomar que cuando elaboran un proyecto, al primero que tienen que convencer y ver de esta situación es a ustedes mismos. Pero luego, si ustedes son auxiliares, tienen que valorar que tienen que convencer a su secretario de estudio y cuenta y tomar su visión y no pensar solo en ustedes. Y después conjuntamente ver cómo ustedes, cuando tienen un proyecto, una propuesta de solución, cómo van a convencer al magistrado y a su vez, cómo van a convencer a los demás magistrados. Es un problema, es un reto que a veces tenemos, como debemos dejar de ser un poco necios, un poco lo que yo pienso es lo único que debe prevalecer, porque no solo basta convencer al magistrado, sino que este magistrado a su vez tiene que convencer a todo el pleno. Y no basta eso, porque estos asuntos todavía son objetos de revisión en la materia electoral, primero por una sala regional, y si continúa la litis, hasta la sala superior. Entonces no podemos cerrarnos a pensar cómo yo visualizo un problema y cómo lo solucionaré yo, sino cuál es la forma, la más correcta, la más sostenible, sustentable, que puede ayudarnos a resolver el problema. Otra cosa electoral es que como dos partes. En una materia electoral a veces gana uno y pierden muchos, la mayoría. Entonces quedamos mal con la mayoría. Y en esta materia a veces quedamos mal, se queda mal hasta con la persona que se supone gana. ¿Por qué? Porque buscamos la solución más apegada a derecho y no la solución que busca satisfacer los intereses políticos de las partes. Esta materia... Sí, adelante. Sí, bueno. Para empezar, pues, entrando en materia, vamos a hablar un poco lo que es lo que está un poco o mucho de moda en la materia electoral para la resolución de asuntos, que es el denominado principalismo. ¿Y qué significa el principalismo? Pues resolver a través de los principios que rigen a determinada o no materia. Y se preguntarán, ¿por qué necesitamos llegar a los principios? Se ha considerado básicamente por la integración de esta sala superior que se debe utilizar el principalismo porque la normatividad aplicable no es suficiente para atender y resolver de una manera óptima y plena todas las controversias. La primera lámina que tengo aquí es ¿qué es un principio? Y la lámina está fácil, se hace referencia a la fundamentación de las normas, o sea, al ser y dimensión de los preceptos que rigen la conducta del ser humano, por lo que el sintagma principios del derecho se debe entender en la acepción ontológica del principio, es decir, como base, origen y razón fundamental de tal normatividad. Como principio, pues, tiene dos acepciones. Primero, como su nombre lo dice, para empezar. ¿Y qué es para empezar? Pues tenemos que tomar los criterios y criterios rectores básicos que nos sirven para empezar a conocer la materia. Y posteriormente otro criterio que es más ontológico, que es el sustento. Si recordamos, la que tiene bastantes criterios, principios rectores en materia electoral, es la función electoral. La función electoral, que es el certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Entonces, a nosotros, al tribunal, a tocarnos revisar la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales, uno de los aspectos básicos que tenemos que ver es si más allá de las leyes, de las normas, de los reglamentos que ellos aplican para emitir sus resoluciones, se está o no atendiendo estos principios. Tuvimos hace un año en la jornada electoral bastante discusión de un asunto que me tocó proponer,
en el que yo alegaba la certeza de las resoluciones del instituto y, al contrario, mis compañeros daban prioridad a una acción afirmativa. La mayoría siempre gana en una materia electoral, en una resolución, pero esto no implica que yo sostenga y haya diferido de un criterio como tal, dándole lugar al principio, que yo digo es la base y el sustento de la manera en que actúa la autoridad jurisdiccional. Y considere incorrecto se revocara su determinación alegando una protección específica a un grupo determinado. Como estos y todos los asuntos que llegan al tribunal pues son cuestiones que se rebaten, se valoran, y cada una de las ponencias hace un extraordinario trabajo en buscar todas las maneras en que debe resolverse un asunto. Las discusiones, a lo mejor si ustedes ven los asuntos que se resuelven en el tribunal, pues son de trámite ya, pero les indico que atrás de cada una de las resoluciones que se emiten hay un arduo trabajo, una ardua discusión y intercambio de opiniones. Cuando de plano no hay la posibilidad de llegar a un acuerdo como tal, se establecen razones y situaciones diferenciadas. Cuando uno no está de acuerdo al momento de emitir una resolución, pues tiene la posibilidad de votar en contra y emitir un voto particular, que significa que estoy en contra y establezco mi postura. ¿Por qué es importante establecer nuestra postura? Porque puede llegar un asunto parecido y yo expresé mi postura y expresé que no estoy de acuerdo en esa manera en que se resolvió el asunto. Y expongo mis razones, mis fundamentos. Y eso es a través de la argumentación. Ustedes, jóvenes, deben aprender a argumentar. No nomás es decir, estoy de acuerdo o no, sino argumentar y tener elementos para argumentar de una manera suficiente. No nada más es llegar y decir estoy en contra y ya, sino es tener un respaldo tanto teórico como académico de sus posturas. ¿Por qué? Pues porque yo estudié esta otra manera y este autor dice esto y este autor dice otro. Y coincido con este autor y con él coincido con mi postura. Igual, si no estamos de acuerdo con el ponente, pero sí estamos de acuerdo con el sentido, puedo expresar un voto concurrente o voto razonado. Les pregunto, ¿a quién tuvo la oportunidad el lunes de darle seguimiento a la sesión de la Corte en el que se declaró la inconstitucionalidad del Plan B? Obviamente usted, pero le dije que hoy lo excusaba de cualquier situación. Sí. Si se dieron cuenta, hubo 9 votos a favor del proyecto, del sentido del proyecto, y 2 votos en contra. De los que estaban a favor, creo que solo uno o máximo dijo el proyecto tal y cual fue presentado. Todos los demás decían estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, pero yo encontré otras razones o no estoy de acuerdo en todo el sentido de la manera en que tú planteaste la solución al problema. Y te pido enriquezcamos tu solución con mi postura. Yo estoy salvando mi postura, estoy salvando mi criterio y no me estoy comprometiendo en una situación pues, que viene a futuro, no estoy comprometiéndome a votar en tal cual sentido, porque estoy en pero me aparto de estas consideraciones. ¿Por qué? Porque todos tuvieron la necesidad de estudiar a fondo el proyecto y se limitaron en esta ocasión a revisar el proyecto legislativo, el proceso legislativo, perdón. Quedó entonces la duda si el contenido de esas 2 primeras disposiciones del Plan B eran inconstitucionales o no. Esa es una situación, pero les estoy hablando yo como qué pasa en los tribunales, pues. Y no nada más es, me parece bien llegar a la sesión ¿cómo se llama? En seco o en frío y escuchar lo que dicen y decir estoy a favor o no. Todos los magistrados están obligados a estudiar cada uno de los proyectos. Es como cuando uno le toca exponer. ¿Qué hacemos cuando hacemos trabajo en equipo? Pues cada quien separa su tarjetita y habla y se aprende perfectamente el tema que le tocó exponer en la escuela. Pero le preguntas si lo de tu compañero, a veces te fijas, a veces no. Entonces eres experto y cuando te toca en el examen lo que expusiste ya fregaste. Pero si te toca en el examen lo que le tocó al compañero, no le pusiste atención, no estás haciendo un trabajo correcto, que es el de aprender a aprovechar el conocimiento.
El compromiso de las personas que imparten justicia es amplio, como tal, y pues no basta con aparentar, hay que serlo, hay que ser un verdadero jurista, hay que estudiar todos y cada uno de los asuntos como si fueran nuestros. ¿Por qué? Porque atrás de cada uno de esos asuntos hay personas, hay proyectos de vida, hay proyectos políticos, hay intereses que, si no somos lo suficientemente responsables para llevarlos, tutelarlos y revisar y determinar nuestra postura, estamos faltando a nuestra obligación. No es fácil ser juez, se los aseguro. Y algunos de ustedes estoy seguro que llegarán a impartir justicia. En ese momento se darán cuenta de que la importancia que se tuvo de llevar un respaldo desde aquí de la escuela, de sus valores de la casa, de sus valores como persona y la manera en que se van a afrontar con las presiones que uno enfrenta en cada momento. Hay que saber defender su postura ante los compañeros y no ceder con tal de no discutir con tal compañero. Bueno, ya, te la firmo, te la paso o no. Ese es el punto que quise desviarme y en el que si una vez no están de acuerdo, no dejen de presentar su postura. Hay gente que lo ve, hay gente que lo estudia y sabe, está de desacuerdo, la postura mayoritaria es esta y en contra esta. Y la evolución jurídica llega a ver cuentas que a veces el criterio cambia y el que estuvo en contra una vez puede después tener, con mayores elementos, con una elaboración normativa o jurisprudencial, a llegar a tener la razón en ese caso. Les invito pues a que asuman en su momento la responsabilidad que cada momento de su vida les toca. Hoy en la escuela, próximamente sus trabajos, con su familia posteriormente, y disfrutar cada momento de su vida de la mejor manera. Pero me desvío más y más. Entonces, como les iba diciendo, en materia electoral se ha venido manejando el principialismo para resolver bastantes problemas jurídicos, me refiero, bastantes sentencias. Estas sentencias llegan pues a molestar o incomodar a ciertos actores porque dice, es que esto no está tal cual en la ley como lo manejas. Pero esto se refleja pues, estoy seguro que ya ustedes han encontrado por la discusión entre el juspositivismo y el justnaturalismo. Y es parecido ahora a lo que la discusión que ahora se encuentra entre principialismo y lo que es la manera clásica de resolver los asuntos. El principialismo como tal va en contra del positivismo. Es una cierta parte de justnaturalismo porque incluye y considera valores éticos. Forma parte del llamado neoconstitucionalismo derivado de las épocas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La moralidad y la justicia en la aplicación de las constituciones. Ferrajoli dice, no podemos basarnos en el principialismo porque estás resolviendo con normas que no están escritas. Te estás convirtiendo, lo que ahora la consejería le reclama a la Corte, en un sustituto del Poder Legislativo. Te estás excediendo en tu función. Y en materia electoral tenemos que la actuación de las autoridades desde un sentido humanista, tenemos que verla, la democracia sustantiva e inclusiva y tener como base la dignidad humana como base de la protección de derechos políticos. Para esto, ¿qué son los derechos políticos? Votar, ser votado, asociarse libremente y la ciudadanía. Algunos de los jóvenes me pudiera decir hasta en qué podría ser o cuándo se agota el derecho a ser votado como tal. Basta con el hecho de aparecer en la boleta, recibir la votación y ya terminó ahí mi derecho político electoral, o tendrá algunas situaciones a proteger posteriormente. Como reitero que estoy dirigido a los jóvenes, y esto yo en la carrera no lo sabía y no lo entendía como tal, pues entiendo que no, que ahora el derecho a ser votado tiene una perspectivas mayores y debe extenderse a la posibilidad de ejercer el cargo de una manera efectiva. No basta ser parte y ser ganador de un integrante de un cuerpo edilicio, de un órgano legislativo, sino que se nos permita desempeñar el cargo de una manera efectiva, libre de trabas, libre de obstáculos, ser convocado a las sesiones, recibir las remuneraciones que nos corresponden, porque cualquiera de esas situaciones que no se haga implica obstrucción al ejercicio efectivo del cargo. Ser parte de comisiones importantes,
Hay un caso muy famoso que a una regidora la mandaron como regidora de ornato en una situación por decir que no era capaz de hacer otra situación más y no influir. El empoderamiento de la mujer no implica solo el derecho a acceder a una boleta, a ser votada, a llegar, sino implica a incidir de una manera real, efectiva, en el diseño de las políticas públicas, que su voz sea escuchada, que sus opiniones, sus posturas sean plasmadas, e igual si está en contra se diga está en contra y si ella expresa los razonamientos por lo que está en contra de tal situación, queden debidamente plasmados. Únicamente, como en muchas actas de sesión de cabildo, el maestro fue secretario del ayuntamiento y sabe cómo deben hacerse las actas de cabildo y expresarse las posturas y se establecen. Y no basta. Se votó por mayoría de votos con el voto en contra de la regidora. Punto. Si ella expresó sus fundamentos y causas para ser parte de ese debate y no son incluidas en el documento como tal, se le está invisibilizando. Y se le trata, es que ella siempre está en contra. Así se le llega a señalar. Es que no se cuenta con ella. Ese es el punto. Pero hay que ver si está expresando y manejando los puntos y las posturas en cada caso, en cada asunto que le ha sometido a su consideración. Eso es parte del derecho político. Como tal, debemos estar atentos, los institutos y en general los órganos electorales y en general toda la autoridad, en vigilar que no haya una distinción, que no haya un trato diferenciado hacia las mujeres como tal. Vamos a entrar un poquito al tema del género. Marta Lamas, que seguro la han visto en la tele, es una señora de pelo blanco y que ha venido en ocasiones, señala que el género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual. Y segundo, el género de Joan Scott, el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y también en una forma primaria de relaciones significantes de poder. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos biológicos. Esto es, el género es un constructo social. El género no es exactamente lo mismo que sexo. La visión de género incorpora obviamente a la mujer. Comprender el género ayuda a comprender las relaciones sociales y se deben incorporar los valores del género a la normativa jurídica. Tenemos la discusión también, la equidad e igualdad de género. ¿Sinónimos? No. Hace poquito afuera hablábamos de lo que es la equidad. La equidad busca compensar. La equidad, las diferencias. Que haya las diferencias, no podemos tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. Es el tema, más bien, tratar igual a los iguales y tratar desigual a los iguales. Quien está en un punto más vulnerable, más abajo, necesita un apoyo mayor. Entonces no necesita el mismo apoyo. Tenemos que compensar, buscar la equidad. Sin embargo, la equidad es un concepto que no se ha venido manejando de manera constante en los instrumentos internacionales, más sí la igualdad como tal. Voy a ver mi acordeón, no me voy a poner a ver el chat, momento, pero sí a respaldar lo que es el género. Sí, el género no es sinónimo de sexo, aunque muchas personas utilicen ambas palabras indistintamente. Menos aún, el género no es sinónimo de mujer ni de sexo. Es imprescindible que se entienda que los hombres también responden a un género, de manera que cuando se dice que hay que incorporar al género en una determinada actividad de estudio, no se está hablando de incorporar a la mujer, aunque el resultado de incorporar la visión de género sea visibilizar a la mujer al hacer visibles las relaciones de poder entre los sexos. Incorporar la visión o perspectiva de género en las actividades humanas y los análisis que se hagan de las mismas no es tan sencillo como solamente agregar a las mujeres. La diferencia sexual nos estructura en cuerpo y mente. La simbolización cultural de la misma diferencia, el género. No solo marca los sexos, sino marca la percepción de todo lo demás. Lo social, lo político, lo religioso y lo cotidiano. La estructura cultural de género lleva a comprender la red de relaciones e interacciones sociales del orden simbólico vigente en la sociedad. Esto es importante porque la normativa social refleja e incorpora los valores, ideas del orden simbólico de las sociedades. Entonces tenemos que el concepto de equidad es un principio ético normativo, como se dice ahí,
asociado a la idea de justicia. Bajo la idea de equidad se trata de cubrir necesidades e intereses de personas que son diferentes, vulnerables o que están en una situación de desventaja. Esto es lo que ha definido la ONU. Y tanto, la igualdad ya llega al carácter de derecho humano. Tanto por la CEDAW, por la ONU Mujeres, y como tal, tenemos que tiene una connotación mayor y que ha sido reconocida en diferentes instrumentos internacionales. La igualdad como tal, pues está en los textos, está en el texto constitucional, está en la ley, pero lo importante es la consecución de una igualdad sustantiva. No hay una igualdad formal, se señale la igualdad de derechos, sino que es muy importante que realmente las personas, en este caso las mujeres como tal, tengan la opción de ejercer sus derechos político-electorales en una situación de libertad y de amplia tutela por parte de las autoridades del ejercicio de sus derechos. La perspectiva de género es un ejercicio más intelectual, ver de una manera distinta las cosas. Es una herramienta conceptual y práctica que permite desarrollar propuestas metodológicas de análisis con el fin de variar la forma de esas relaciones que han derivado en discriminación, falta de equidad y falta de igualdad, poco acceso a las oportunidades y el desarrollo, así como poco conocimiento de sus derechos como humanos. Es decir, las autoridades tenemos que asumir que hay un rezago, que ha habido un rezago de años en la manera en que se ha visto a la mujer como tal. Hay situaciones que aún en la actualidad siguen siendo normalizadas e invisibilizadas, que no permiten un pleno desarrollo de la mujer en los ámbitos laboral, profesional y en el aspecto político. Hay una magistrada que habla siempre de ponerse los lentes violetas de equidad de género y buscar ver las cosas de una manera distinta. Si las vemos como siempre, no vamos a encontrar las diferencias. Es necesario que tanto las mujeres como los hombres asuman esta perspectiva novedosa y vean las cosas de una manera diferente. Hay situaciones que están demasiado normalizadas, como el caso de que uno llega a la casa campo, está las mujeres sentadas, llega un hombre y se paran todas y se ponen a atender a ese hombre, sea la familia o no. ¿Por qué? Porque no se sienten ellas a gusto si está un hombre ahí y no ha comido o algo así. Entonces es una situación normalizada, está vinculada con los estereotipos que trataremos posteriormente. Los estereotipos son una preconcepción generalizada que obedece a un conjunto de creencias sobre cualidades y atributos que se atribuyen a un conjunto de personas. ¿Qué pasa? Los estereotipos de género, al plasmarse en textos jurídicos, interpretaciones legibles, políticas y prácticas, constituyen violaciones al derecho a la igualdad, no discriminación, en la medida que establecen distinciones arbitrarias en detrimento de los derechos humanos de las mujeres. ¿Sí sabemos qué son los estereotipos o no? Hay un estereotipo básico que se deriva de una obra de teatro de la Ciudad de México que habla que el hombre es proveedor, cazador, la mujer recolectora. Y esto lo vienen transmitiendo actualmente a la vida. ¿Qué pasa cuando a un chico le toca a ti? Toca ir por el cartón de cervezas. ¿Qué haces? Vas al carro, te llegas a la vinatería, agarras el cartón de cervezas, lo pagas y te regresas. Un chico. Y si a una chica le preguntan, ¿qué te toca? Lo de la comida, vaya, hace un recorrido completo de situaciones y empieza a comparar, para comparar, ¿qué le llevamos? O sea, ensalada o carne. O qué situaciones, empiezan a buscar una serie de cosas y empiezan a proveer diferentes cosas para buscar atender todas las necesidades de los hombres. Y ese es un concepto que tenemos un estereotipo de que la manera en que abordamos los temas. Ellas buscan proveer. Hasta cuando estamos en una plática, cuando llega un hombre y está platican 2-3 puntos, la conversación se centra en 2-3 puntos y se concluyó la comunicación. Y las mujeres hablan en un total de 200 palabras por minuto y proveen de información que están recopilando de la compañera. Y el hombre, para comunicarse es más sencillo y caza la información que quiere. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Los niños, la escuela. No pasa, bien.
En cambio, las mujeres van, no, y fíjate que fulanita tiene un problema con su marido porque su niño se cayó en la escuela y al doctor a llevar a terapia todos los cada día. Y expresan. Y esa es la que dicen el teatro. Y es una situación que nos lo hace análoga de que la mujer ve una concepción de las relaciones sociales de una manera distinta a los hombres. Los hombres cazan, van por lo que buscan, lo obtienen, y las mujeres proveen y están recolectando información, frutas, bayas, o lo que sea para completar lo que el hombre provee como cazador. El tema de la violencia política no lo voy a retener porque la consejera Brenda lo trató de una manera excepcional el día de ayer y compartimos sus más de puntos. Actualmente, el tema de la perspectiva de género se respalda, se basa, se toma en cuenta dos documentos básicos. Uno, actualizado, emitido por la Corte, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ya en su segunda edición. La primera fue en 2013, la segunda en 2020, y la propia Tribunal Electoral ha emitido una guía de 4 pasos para determinar cómo se deben tratarse los casos con perspectiva de género. El protocolo trata las siguientes etapas: obligaciones previas al análisis de fondo, obligaciones al momento de resolver el fondo de la controversia y el uso del lenguaje en la sentencia. En tanto, la guía del tribunal habla de análisis de los hechos, quiénes y cómo participan, determinación del marco jurídico aplicable, argumentación con perspectiva de género, determinaciones durante la sustanciación y la sentencia. Hay que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado en situaciones como tal cuando estamos resolviendo. Lo que necesitamos buscar en muchas ocasiones es no revictimizar a la víctima. Hay que tener situaciones de que no podemos, al momento de resolver, plasmar situaciones que al momento en que la víctima lo asuma como tal, como lo lea, se sienta que está reviviendo el momento. Hay que tener mucho cuidado en estas situaciones. El hecho, la mayor situación, la mayor obstáculo que tenemos al momento de juzgar asuntos con perspectiva de género es saber cuando las mujeres están recibiendo un trato diferenciado, un estereotipo, una situación específica por el hecho de ser mujeres y no en el uso o en el debate público al que se es vinculado con la política o en una situación de confrontamiento político público como tal. Las mujeres, creo, con todo respeto, han corrido el riesgo de abusar de esta figura cuando ellas hacen referencia a cualquier situación, dicen es violencia de género, es violencia política de género, y es que es necesario y obliga a las autoridades electorales a poner la perspectiva de violencia de género y verificar si es cierto o no. Ya el hecho que lo mencionen implica que nosotros tenemos que prender las alarmas y las situaciones y habilitar la perspectiva de género como tal para verificar que sí es cierto. Ha habido cambios de criterios que permiten una mayor protección a las mujeres, como la reversión de la prueba. Si una mujer dice, pasó una circunstancia como tal, el criterio que se tiene por parte de las salas es que quien tiene la facilidad probatoria, es decir, normalmente el superior jerárquico de estas situaciones, se revierte la carga de la prueba. Esto no sigue siendo una situación compleja para acreditar situaciones cuando normalmente son situaciones que se hacen en privado, en que la violencia son pocas veces que se hacen en público, que sí las hay, y esto es lo que nos da parámetro a los casos que vamos a hacer comentarios brevemente. El año antepasado se da la nulidad de elección por la acreditación de violencia política de género en el municipio de Iliatenco, en Guerrero. Es el primer caso en el que la violencia política de género da lugar ya a la decisión más drástica que puede tomar un tribunal electoral. La decisión más drástica y que las instituciones deben evitar es la nulidad de elección. Pero si se da este caso, pues se deriva pues de una situación que dio lugar a ello. En este caso, el Partido Movimiento Ciudadano impugnó, tenía una candidata. En esta elección, en el estado de Guerrero, ganó el PT. Movimiento Ciudadano solicita la nulidad de la elección sobre la base de que había existido violencia política de género contra la candidata. Los actos de violencia acreditados consistieron en que se pidieron frases en 6 bardas,
sobre la carretera, tubos de concreto, tanques de agua, postes de luz y la pared de una casa, donde señalaba que las mujeres no sirven para gobernar. Fuera la candidata. Estos actos como tal, aparentemente tan obvios, hacen que no fueron valorados de una manera, no los consideró procedentes el Tribunal Electoral de Guerrero. Es entonces que ellos tienen que asistir a la instancia superior, que es la Sala Regional de la Ciudad de México, porque consideró que la violencia sí tuvo alcances determinantes para el resultado. Así, también la Sala Superior se debatió si la acreditación de la violencia política contra la candidata era o no un factor para anular la elección. Cabe destacar que la diferencia fue de solo 53 votos, es decir, menos del 1% entre el primero y segundo lugar. En la sentencia federal se hizo un estudio con perspectiva especial de género, intercultural e interseccional, ya que la candidata, además de ser mujer, era indígena, pertenecía a una comunidad indígena. Las frases utilizadas en la pinta de bardas y otros espacios fueron como: es tiempo de hombres, ninguna vieja en el poder, las mujeres no saben gobernar, las viejas no sirven, con C. Así como pintas en la cara de la candidata identificables con barba y bigote. Se resaltó además que aquellas casillas donde se encontraban estas pintas y frases fueron aquellas donde la diferencia entre el primer y segundo lugar eran mayores que el promedio de las otras casillas, estando en desventaja la candidata de Movimiento Ciudadano. Los mensajes reproducidos sistemáticamente y colocados en lugares estratégicos afectó de manera generalizada la elección, provocando que las mujeres fueran vistas como seres incapaces de gobernar. En este caso, la Sala Superior destacó que el estándar de prueba respecto del impacto diferenciado no debe ser rígido, pues no se puede determinar la afectación de manera exacta, pero se trata de un efecto que puede de menor o mayor repercusión dependiendo de la opinión de cada elector. Por otra parte, la sala concluyó que en el caso la pinta de varas tuvo un impacto diferenciado en las mujeres, puesto que se afectó únicamente a las candidatas. Tales actos, al ser violaciones generalizadas y determinantes porque la diferencia era menor a 1%, transgredieron los principios constitucionales, poniendo en duda la certeza de la elección. Se determinó entonces que cuando los hechos en los que estaban estas pintas habían causado un efecto en el electorado de esas secciones electorales, y por eso, extrañamente, en esas secciones había mayor diferencia entre el primer y segundo lugar que en el resto de las del municipio. Esto es, se determinó que había una determinación cualitativa y cuantitativa en el hecho de que sí se había afectado el electorado de estas secciones, porque había una incidencia y la gente había tomado en cuenta esos letreros para votar en contra o en favor de la otra opción política, en este caso la que se consideró que era la que motivaba esta situación de diferencia. Es pues un reconocimiento igual que el electorado es sensible y se ve afectado por estas circunstancias. No encontramos entonces una madurez en que el electorado pueda valorar estos ataques como tal y que los deje pasar como tal, y que se cree, parte de la Sala Superior, que sí inciden en su manera de elector y que reciben una presión, una influencia negativa en contra de un candidato, en este caso candidata. Es, como dijo el señor consejero presidente, el primer caso en que se toma la violencia política de género como causal de anular una elección, porque se violan, como dije, los principios constitucionales, sobre todo el de equidad, la contienda. Tenemos otro caso, y que en la equidad de género pues es también para hombres y para mujeres. Un funcionario del INE solicita su licencia por paternidad por el mismo periodo al previsto de las licencias para las mujeres, que es de 90 días naturales. El INE solo le había dado 15 días naturales al papá, para que pudiera estar con su hijo. La Sala Superior determina que la distinción prevista en el artículo 54 del Estatuto es inconstitucional, porque la norma contraviene la dimensión material del principio de igualdad, debido a que se basa y perpetúa en un estereotipo de género consistente en que las mujeres son quienes deben asumir el rol principal de cuidar a los niños. También se traduce en una vulneración al interés superior de la niñez con relación al derecho a la familia
el cual implica que tanto el padre como la madre asumen la responsabilidad conjunta de la crianza y el desarrollo de los niños. Esto es, también tiene que promover la igualdad de facto. El propio estatuto del INE estaba diferenciando que un hombre solo podía estar 15 días con su bebé y las mujeres 90. Y no había una razón natural para que esto fuera así, porque estaban haciendo una diferenciación evidente. Y tuvo que este señor recurrir a la sala superior para recuperar este derecho y obtener los 90 días de permiso como si fuera, no como si fuera mujer, como cualquier persona que tiene un hijo. Aún tenemos bastantes datos arraigados en nuestra forma de expresarnos que de manera involuntaria nos hace tener distinciones que no debemos tener en el lenguaje inclusivo, que es una evolución que día a día crece. Y el último de los casos que manifiesto aquí es la integración mayoritaria de mujeres en la conformación de los ayuntamientos del estado de Zacatecas durante la elección municipal del año 2021. El tema de la paridad es el tema que más se ha desarrollado en temas de resoluciones jurisdiccionales. En nuestro estado tenemos les digo y se lo repito, si ya lo saben, discúlpenme, pero yo cuando tenía esa edad no lo sabía. En nuestro estado, cada municipio es gobernado por un ayuntamiento, integrado por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores que establezca la ley según su población. Si el municipio tiene hasta 10,000 habitantes, tiene 4 regidores de mayoría y 3 de representación proporcional. Si son más de 10,000 y de menos de 30,000, 6 de mayoría y 4 de representación proporcional. Entre 30 y 60, 7 y 5. Si tiene más de 60,000 habitantes, 8 y 6. De entrada vemos que para los municipios chicos es un hecho que la integración de los ayuntamientos va a ser no paritaria porque es un número impar. Esa es una situación original que implica pues que el instituto tiene que checar que no haya una integración diferenciada, sobre todo una integración mayoritaria de hombres en los ayuntamientos, el instituto electoral, los ayuntamientos. Si tiene que ser, en este caso, hacer un ayuntamiento de 7 regidores o 9 en total, de 5 de un sexo y 4 del otro. Esto está en la Constitución del Estado de Zacatecas y esto nos da una idea de cómo se maneja y cómo se ponen las entidades, y que para el proceso recién pasado, el instituto estableció una acción de que todas las listas de representación proporcional tenían que ser encabezadas por mujer. Al establecer esta política, el instituto, era obvio que la mayoría de los ayuntamientos se iban a integrar por mujeres en la asignación de representación proporcional, ya que la planilla, en su aspecto de mayoría, siempre se integra por un mismo número de hombres y de mujeres. Esta situación logró que de los 58 municipios, solo 7 se integraran de manera paritaria, con el mismo número de hombres y de mujeres. Que de los ayuntamientos, 11, todas las asignaciones de representación municipal, de representación proporcional, cayeron en mujeres. Y los demás, mayoritariamente en mujeres. En el municipio de Guadalupe, una persona se inconformó considerando que la Constitución, que el artículo 115 constitucional obligaba a que los ayuntamientos integraran de mismo número de hombres y mismo número de mujeres. Sin embargo, a juicio del Tribunal Electoral, debemos respetar, regresamos a los principios, al principio de igualdad y no discriminación, que establece, con base en la reforma constitucional, que nos tuvimos que meter al diario de los debates de esa reforma que ordenaba la integración con base en el principio de paridad, que ninguna mujer que obtenga la asignación de representación proporcional debe ser despojada de su asignación con el pretexto de integrarse a una situación paritaria. Lo anterior, atendiendo a una evolución histórica, atendiendo a la interpretación legislativa de este precepto de la reforma constitucional, que decía que las mujeres, que en mayor parte de la historia
las mujeres han sido menos que los hombres y correspondía, en este caso, no una integración paritaria, sino una integración bajo el principio de paridad. La clave, a juicio del tribunal, está la disposición que establece la Constitución que dice se atenderá el principio de paridad. El principio de paridad implica que los órganos colegiados se integran al menos en un 50% por mujeres. Si la Constitución ha dicho obligado a una integración, o sea, no, sin hacer referencia al principio, a una integración paritaria, ahí sí hubiéramos tenido que buscar elementos para una integración con mayor elementos. Es un elemento conceptual no menor. Es por esto que regresamos a la manera en que los principios deben interpretarse, evaluarse, de ver cómo se han incorporado a nuestro sistema jurídico. En el caso tenía muy clara, afortunadamente, los debates, las iniciativas, todo lo que conformó el dictamen legislativo establecía que el 50% es lo menos para mujeres y que no podían verse afectadas mujeres aplicándoles ahora a ellas la paridad. Es básicamente lo que quería comentarles. Quería dejar un rato para sus comentarios, sus 16, 15, para sus comentarios, sus reflexiones. Y ahora sí, a la persona que guste tomar el uso de la voz, pues compartamos. Muchas gracias a los jóvenes por su paciencia. Sé que no es fácil este horario. Yo estuve aquí, estas horas y eran las más complicadas, 4 a 6 de la tarde, estar aquí, aguantando el calor y pláticas aburridas. No me tocó ser su alumno, entonces no le aplica. Estamos a la escucha. Sí, José. Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a la reciente designación de la presidencia del INE respecto, igual estoy confundido o errado, pero me puede explicar. De las ternas que se iban a enviar a la Cámara de Diputados, me parece que se tomó en cuenta un criterio en el que tenía que ser ahora una mujer presidenta. Si nos puede explicar por qué se puede explicar de esta acción y también si de alguna forma, porque me parece que fue dictado por el Tribunal Electoral, no puede estar socavando de alguna manera decir que algunos cargos que ahora son ocupados por un sexo se tengan que forzosamente turnar al otro. Y esa sería mi pregunta. Sí, si las ternas no se envían a la Cámara de Diputados, a ver si me corrigen si me equivoco, la propia Constitución establece la elección primero de un comité de evaluación que trabaja conjuntamente con la Cámara de Diputados. Ese comité de evaluación hace la convocatoria y hace una serie de filtros a efecto de ir dejando a los ciudadanos más capacitados, y al último ya sí se hace la integración de las quintetas, si no me equivoco, fueron en esta ocasión. Como eran 4 puestos, fueron 2 de hombres y 2 de mujeres, y efectivamente existió un mandato de que la presidencia en esta ocasión sería los únicos aspirantes a ocupar la presidencia tendrían que ser mujeres, bajo el argumento, entre otros, que he venido de la evolución histórica, que nunca había existido una mujer como presidenta del Instituto Nacional Electoral. En las entidades sí se ha tomado cuenta, y ese criterio se toma incluso a los estados, si han sido recientemente una presidenta o no, para valorar o no la alternancia. La ley, no hice la referencia de las leyes a la reforma constitucional de 2019, de 6 de junio de 2019, y a la del 13 de abril de 2022, que ha hecho una serie de referencias que hace mención de los órganos colegiados, cómo deben ser integrados. Si son de mayoría, por ejemplo, el instituto, te voy a decir el caso de nosotros, del Tribunal Electoral. Cuando yo llegué, en su primera elección fueron 3 hombres y 2 mujeres. En la designación de 2018 entró un hombre y una mujer. Pero ¿qué pasó? Seguían siendo más hombres que mujeres. Para evitar esta situación, se hizo una reforma en que dice que los órganos colegiados
deben alternar sus mayorías. Y en la elección de 2020, al ser 3 hombres y 2 mujeres en integración y quedar 2 hombres y 1 mujer, dijeron, para que queden 3 y 2 mujeres, elijamos solo a 2 mujeres. Así fue para el estado de Zacatecas. Así fue el criterio, y aunque la convocatoria fue abierta, se respetó este criterio porque ya lo viene en la ley, ya viene en la ley. No leí el punto exacto, pero lo que te digo es, 1, la relación es que nunca ha habido una presidenta mujer, y 2, esta decisión permitiría la alternancia en la integración mayoritaria. Eso es lo que yo considero, situación que fue ratificada por la Sala Superior. Obviamente, si yo era hombre y quería participar, de entrada no hubiera podido ser, bueno, cualquier hombre que hubiera podido ser presidente bajo este criterio. Y obviamente hubo gente que se sintió excluida, hizo su media impugnación, pero la Sala Superior lo confirmó. Entonces, eso, pero pues ahora un hombre y una mujer, suponiendo pues que la que sigue será más abierta. En 9 años, pues toca ver si todavía existe instituto izquierda. No quiero ser omiso, aquí los compañeros dicen que en la propia resolución que de la regiduría se invitaba a hacer una reflexión sobre las acciones afirmativas en atención a los números que manejábamos, de que solo 7 ayuntamientos son paritarios como tal, y que la mayoría son mujeres. Era natural que al momento de esa disposición, que todas las listas fueran encabezadas por mujeres, era natural que la mayoría de los ayuntamientos se iban a integrar por mujeres. Situación que ya se manejó los criterios que tomamos para decir que no debía afectarse ahora a una mujer sobre pretexto de la paridad. Ese es el criterio básico, atendiendo a los principios de igualdad y no discriminación. La situación de integración de ayuntamientos y bastantes ideas que están en las propias resoluciones. Incluso nos metimos, ahí hicimos un ejercicio convencional, de interpretación auténtica o legislativa. Esa resolución me gustó mucho por la manera en que mi equipo me ayudó a construir los debates que tuvimos al interior, que fue aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Que si alguien tiene alguna otra intervención. Bueno, si es que no lo hay, les pediríamos a las autoridades si nos acompañan para hacer la entrega del reconocimiento al maestro y al magistrado. Adelante. Paso el... Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, este reconocimiento por impartir este módulo 4, Derechos Políticos Electorales con Perspectiva de Género desde la función jurisdiccional y los casos prácticos que nos ha comentado. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.